Hoy les hablaré sobre Amalio Blanco, un reconocido doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Él nos habla de 5 tradiciones: la tradición individualista, la tradición grupal, la tradición lewiniana, la tradición institucional y la tradición histórico-dialéctico. ¿A ti te sonaron extraños estos nombres? Sí. A mí también. Bueno, pero todos estos nombres, él los ve como diferentes enfoques dentro de la psicología social, de tal forma que nos permite entender el proceso de la interacción de los individuos como la base del comportamiento humano. Todo esto analizando las relaciones interpersonales sociales. La categoría que les voy a explicar en este video es la tradición grupal. La tradición grupal es de gran atractivo y relevancia histórica para las ciencias sociales, en especial para la psicología social, pues se opone directamente al individualismo y es uno de los soportes del pensamiento psicosocial. Pero en sí, ¿qué nos dice la tradición grupal? Se dice que la tradición grupal tiene raíz en el alma social, ya que el grupo existe como una entidad psíquica distinta, independiente e incluso anterior a los individuos que la componen. Es decir, que como lo expone John Herbart, el individuo solo existe dentro de la comunidad, y si el individuo se comporta como ente aislado, simplemente no existe. ¿Me entendieron? No. Es decir, ¿cómo se relacionan los individuos al interior de los grupos a los que pertenecen? Hay infinidad de ejemplos. Algunos de ellos son ser madre, ser padre, ser estudiante, acontecimientos deportivos o incluso acontecimientos políticos. Ahora, para darle continuidad al tema y borre yo cualquier posibilidad de desentendimiento al respecto, ocupo hablarles sobre algunas bases de esta tradición. Podemos encontrar antecedentes de este pensamiento en un gran filósofo, Emmanuel Kant, crítico de la razón práctica y defensor de una metafísica social. Cuando rechazaba la posibilidad de que las inclinaciones individuales, la subjetividad o el egoísmo rigieran el comportamiento de los hombres y sus relaciones interpersonales. Creo que de nueva cuenta ni yo misma me estoy entendiendo. Bueno, en otras palabras, este maestro de la filosofía desarrolló su pensamiento en torno a la validez de la experiencia humana como conocimiento científico. Si bien no ha llegado a la conclusión de que sean equiparables, Kant sí llega a concluir que todos los aspectos de la vida que sean susceptibles de valoración, pues realmente esta valoración solo puede ser otorgada y validada por el hombre, o más bien, por un grupo de hombres, ya que estamos hablando de la tradición grupal. Por tanto, no existe lo bueno ni lo malo, sino lo considerado bueno o lo considerado malo. Rayos, creo que ya me emocioné con mi filósofo favorito. ¿Le entendieron? No. Pues de cualquier manera, va el resumen de la idea que les expresé. Bueno, Emmanuel Kant descarta que el individuo a partir de su actuar aislado sea capaz de determinar el comportamiento de otro hombre o grupo de hombres, así como la interacción entre ellos. Para este autor, el comportamiento del hombre requiere como principio el deber, la moral y el bien supremo. Todo esto en un sentido individual a partir de lo social. En esta tradición hay una tendencia marcada a hablar del alma social de la que participan conjuntamente los miembros de una comunidad, pueblo o nación. Esta idea implica que el ente biológico animal solo se convierta en persona en la medida en que pertenece y participa en el mundo social. Para consolidar bien este aprendizaje, les mencionaré varios ejemplos. El primero es este. ¿Se han preguntado por qué un policía es considerado policía? Bueno, una respuesta burda podría ser porque tiene un uniforme y un arma y pertenece a una corporación.
Pues bueno, una respuesta a la luz de la teoría que estoy explicando resulta ser esta. Es considerado un policía porque antes de que él pudiera considerarse por sí mismo como un policía, más bien, esta posibilidad se descarta porque no puede resultar un consenso a partir de un actuar o consideración individual. Retomando el tema, para que el policía pueda ser considerado policía, antes se realizó un consenso dentro de un grupo de hombres que decidieron establecer una función de protección primaria, una función de obediencia, una institución oficial, un entrenamiento específico y exclusivo, una representación del Estado mismo, un uniforme, un tipo de arma y muy probablemente ciertas características como requisito para cualquier hombre que deseara adherirse al concepto y función consensadas de policía. Otro ejemplo es el siguiente, no iré lejos. Basta mirar a las paredes de nuestro salón de clases. Te preguntarás quizá por qué lo digo, pues aquí va la respuesta. Tú, amigo, que estás sentado en el salón de clases, ya eres considerado un alumno. Sí, lo eres, puesto que inclusive desde antes de que vinieras al mundo, se formuló un consenso en el cual el conocimiento científico iba a ser transmitido de cierta manera, por ciertas personas y en ciertos lugares. Bueno, pues se requiere tener una edad determinada para ser aspirante al lugar en la banca que hoy ocupas. Se requiere conocimiento previo, en fin, ya sabes qué requeriste para estar sentado donde ahora lo estás. Entonces, si llegara a tu salón un bombero pregonando a las cuatro paredes que él es un alumno, pues es demasiado probable que no le creyeras, puesto que en principio no lo has visto sentado a tu lado durante lo que va del curso, y puesto que no cumple en apariencia con los requisitos que tú sí cumpliste para ser alumno. No se pierde la posibilidad de que el bombero ya haya pasado por un salón de clases de universidad como el tuyo, pero algo que se puede observar es que para que él haya podido haber dicho que era un alumno de tu salón, primero requirió tener establecido un concepto de alumno. De otro modo, si ni tú tuvieras establecido ese concepto, pues para ti el hombre bombero y su figura de alumno pues no existiría. Al igual que pasaría si jamás has visto un bombero. Entonces, queda completamente claro que un actuar individual no puede determinar la conducta de otra persona o de un grupo, puesto que se requiere un consenso sobre ese mismo actuar, o más bien sobre lo que representa el actuar individual. Deseo estos dos ejemplos les hayan sido útiles para el entendimiento del tema que les he estado exponiendo. Ahora, existen diferentes tesis respecto a la composición del alma social. Comenzaré con Mike Broadbeck. Él denomina holismo sociológico a la postura que entiende que las entidades grupales poseen características propias y diferentes a las de sus partes, pero que a la vez emergen de estas. A esto se le conoce como emergentismo, es decir, existen entidades totales, fenómenos supraindividuales que superan la tendencia estadística. Las entidades tienen propiedades singulares y diferentes de las que poseen a los elementos que las componen. Los rasgos distintivos pueden emerger como algo novedoso o como una combinación o aleación de los elementos que componen el fenómeno supraindividual. Las propiedades emergentes definen las relaciones de los individuos dentro del grupo. Ahora, dentro de las leyes de la tradición grupal, el autor Broadbeck elabora un constructo teórico que denomina leyes de composición que relatan lo que sucede cuando situaciones grupales se combinan de determinada manera para formar complejos macroscópicos. Establece una conexión empírica entre los atributos individuales y el comportamiento del individuo, y los atributos y comportamientos del grupo. Intenta explicar o predecir el comportamiento del individuo dentro del grupo.
Describe a los grupos en términos que no son aplicables a los individuos. Otro autor muy importante, Friedrich, señala que el individuo solo tiene existencia en la sociedad. Se requiere una psicología de las relaciones entre los individuos, de las leyes que lo guían y de las derivadas de ellos. Existe un estrecho paralelismo entre el funcionamiento de la vida psíquica individual y la vida psíquica colectiva. Ahora, Durkheim nos explica que el individuo no es nada fuera de la sociedad, no se puede comprender si no está inmerso en la sociedad. La causa determinante de un hecho social debe buscarse entre los hechos sociales antecedentes y no entre los estados de conciencia individual. El grupo piensa, siente y obra de un modo completamente distinto al que pensaría y actuaría si los miembros estuvieran aislados. Espero toda la información que les brindé a lo largo de estos minutos les haya sido de su agrado y principalmente les haya permitido entender este tema de una manera clara y concisa. Entonces, ya para concluir les puedo resumir lo siguiente. Se puede decir que la tradición grupal pertenece a un nivel de análisis ideológico porque va a tratar de comprender las relaciones entre los individuos a nivel colectivo. En concreto, el grupo no es más que la suma de sus partes y busca el análisis de la conducta grupal sin reducirse al análisis de los comportamientos individuales. Sin más, gracias por su atención.